Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Aumenta la tensión en Bolivia. Esta noche se cumple el ultimátum de 48 horas que fue dado por líderes de grupos cívicos de 8 departamentos del país al presidente Evo Morales. Le piden que renuncie. Esta tarde se van a reunir nuevamente en Santa Cruz. Allí exigirán de nuevo la salida del poder del mandatario indígena. La oposición política, por su parte, pide que se lleven a cabo nuevas elecciones. Han exigido la renuncia de todos los directivos del Tribunal Electoral. Hoy a las 7 de la noche, hora local, se cumple el plazo dado por el líder del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, al presidente Evo Morales para que abandone su cargo. Buenos días, Bolivia libre y soberana. Hoy es un buen día para recuperar la democracia. 10 horas. Los líderes cívicos advirtieron que llevarán a cabo nuevas manifestaciones en caso de que el mandatario boliviano no atienda a su llamado. Entre tanto, la oposición, liderada por Carlos Mesa, exigió que se realicen nuevas elecciones para poner fin a la crisis que desató el controvertido proceso electoral en el país. También pidieron la supervisión de un nuevo órgano electoral. Creemos, por lo tanto, que la mejor solución a esta crisis en las actuales circunstancias es una nueva elección, administrada por un nuevo órgano electoral plurinacional, imparcial, y con la observación rigurosa de la comunidad internacional. Además, reiteraron su rechazo a los resultados de las votaciones que dieron como ganador a Evo Morales. Coincidimos con la mayoría del pueblo en que el mayor riesgo para la democracia es la permanencia de Evo Morales en el poder. Asimismo, informaron que las manifestaciones continuarán hasta que el gobierno no atienda su llamado. Hasta que se logre la solución a la crisis, convocamos a mantener la movilización ciudadana unida y activa. La tensión continúa en aumento mientras que una misión de la Organización de Estados Americanos adelanta una auditoría de los resultados de los comicios en el país sudamericano. 5 de la tarde, 5 minutos en La Paz, Bolivia. Vamos a hablar de este ultimátum que tiene un plazo hasta dentro de menos de 2 horas con Ricardo Paz. Él es coordinador nacional de la coalición política Comunidad Ciudadana, la que promueve la candidatura de Carlos Mesa a la presidencia. Señor Paz, buena tarde, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Quiero estar con usted y con los millones de televidentes de NTN 24. Estos grupos cívicos, señor Paz, que le han dado este plazo a Evo Morales, lo hicieron el sábado, retando al presidente a que renuncie porque consideran que ha sido un fraude todo este proceso. ¿Tiene el aval de la coalición de partidos, organizaciones y movimientos políticos que están apoyando a Carlos Mesa? Mire, Carlos, nosotros coincidimos con los movimientos sociales, cívicos de todo el país con la necesidad de que Evo Morales abandone el poder. Con el hecho también de que se ha desarrollado en Bolivia, se ha ejecutado un gigantesco fraude electoral para tergiversar la voluntad de la gente. Sin embargo, nosotros pensamos que la manera de que Evo Morales deje el poder es la forma democrática, a través del voto popular. Por eso hemos planteado que se realicen nuevas elecciones con un nuevo Tribunal Supremo Electoral, con nuevos tribunales departamentales electorales, bajo supervisión rigurosa de la comunidad internacional, de tal manera que podamos tener el respeto a la voluntad de la gente y siempre por la vía pacífica y democrática. Esta vía pacífica y democrática que usted menciona ha sido un tanto tardía, toda vez que el presidente Evo Morales ha dicho: yo no voy a reconocer más que el resultado del Tribunal Supremo Electoral, e incluso esta auditoría que han acordado con la Organización de Estados Americanos, ha dicho este fin de semana Evo Morales que no sea técnico jurídica, sino que sea técnico jurídica y no política más bien. Bueno, él se ha comprometido con la comunidad internacional, con la OEA, etcétera, a llevar adelante esa auditoría. Nosotros no participamos de aquello, no hemos sido consultados, eso lo han pactado unilateralmente la OEA con Evo Morales. Para nosotros es, en verdad le digo, intrascendente que vaya a resultar de esa auditoría. Nosotros vamos a seguir movilizados en las calles de manera pacífica, de manera no violenta, pero al mismo tiempo muy firme,
tenemos la paciencia, tenemos la fortaleza para estar todo el tiempo que sea necesario en las calles hasta que se respete la voluntad popular. Todo dirigente o todo gobernante autoritario cree pues que se va a quedar eternamente en el poder, pero la fuerza del pueblo siempre es más grande, querido Carlos. Ahora le pregunto, ¿es la misma exigencia? Usted lo ha dicho al principio de la entrevista, pero no es el mismo camino. Entonces, ¿cuál es ese camino, toda vez que en cada discurso del presidente Evo Morales está el desconocimiento de ese grupo que ha votado por Carlos Mesa y el reconocimiento solamente de quienes le respaldan y de las instituciones que ustedes han dicho por demás están secuestradas por el Ejecutivo? Bueno, como le decía, el gobernante autoritario tiene en su cerebro pues una lógica amigo-enemigo y una lógica de exclusión siempre, ¿no? Y Evo Morales lo que hace es todo el tiempo enfrentar al país, llevarlo a límites de violencia realmente irreparables. Ya han habido 2 muertos, ya hay más de 20 heridos, hay más de 100 detenidos. Está caminando por la cornisa y ojalá que en algún momento retorne la cordura o finalmente la comunidad internacional y sobre todo en lo que más confiamos nosotros, la movilización ciudadana, obligue a Evo Morales a reconocer la voluntad popular, a respetar la democracia y que todo retorne, digamos, al cauce democrático por la vía pacífica. Es difícil no consultarle y no preguntarle cómo se conjuga el verbo con la acción. Ustedes llaman gobierno ilegítimo, ustedes creen que es un régimen que no debería estar en el poder, al menos no cuando comience el nuevo periodo constitucional de mandato, pero la vía para enfrentar a esa persona que ustedes describen de esa manera es la vía pacífica, legal, la constitucional, y no hay vía para la presión social, al menos no de la forma que lo han dicho estos grupos de Santa Cruz. Entonces, ¿cómo conjugar eso? Bueno, la verdad es que coincidimos en lo fundamental, coincidimos en hacer respetar el voto de la gente, coincidimos en reponer la democracia, el Estado de Derecho, coincidimos plenamente en que Evo Morales no puede seguir en el poder después del 20 de enero de 2020, que es cuando se cumple su mandato constitucional. Ahora estoy seguro yo de que vamos a encontrar los mecanismos de convergencia con todas las fuerzas políticas, sociales, cívicas en Bolivia, porque, como le digo, lo importante es que Evo Morales deje el poder. Para nosotros, por la vía pacífica democrática. Creo que también para los cívicos de Santa Cruz y de otras regiones, ellos no están buscando la violencia de ninguna manera, ellos están reaccionando con indignación, están reaccionando ante las provocaciones de los grupos organizados del MAS y de Evo Morales, que han provocado, como le decía, ya 2 muertos y varios heridos en esas regiones. Entonces, es una respuesta pues casi natural, digamos, de la bronca ciudadana que Evo Morales está provocando. Señor Paz, la mayor incidencia que ustedes han reportado después de la jornada electoral del 20 de octubre ha sido la del fraude. ¿Cómo han sustentado esto y ante quién han llevado todas esas pruebas de que ese domingo hubo realmente una manipulación de la voluntad popular? Qué bien que hace usted esa pregunta, Carlos, porque una cantaleta del gobierno todos los días y todo el tiempo a través de los medios de comunicación que domina es que ¿dónde está el fraude que no lo veo? ¿Dónde la oposición ha aprobado el fraude? Lo hemos probado súper abundantemente a través de lo que podemos, que son los medios de comunicación. Nosotros no podemos presentar, lo hemos hecho por supuesto, pero no nos han dado ninguna posibilidad de incidencia en los tribunales. El Tribunal Electoral, los tribunales de la justicia, del Tribunal Constitucional, todo está bajo el dominio de Evo Morales. Están sometidos completamente al poder político. Así que nosotros lo que podíamos hacer es exponer ante el pueblo, ante la gente, a través de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Hemos expuesto, pero centenares, si no miles ya, de pruebas de actas fraudulentas, de actas falsificadas, de sumatorias hechas de manera tal que solo favorezcan al partido gobernante, para darle
demuestra solo un botón, Carlos. Nuestra legislación establece que todo el voto del exterior y todo el voto en general debe ser computado a través de las actas físicas, ¿no? Que las fotografías de las actas, etcétera, solo sirven como referencia y eventualmente para la transmisión rápida de resultados. Todo el cómputo del voto en el extranjero se ha hecho de manera oficial sobre la base de fotografías, sobre la base de escáneres. Hasta ahora no aparecen las actas físicas, que es donde se ha hecho un gigantesco fraude. Solo este hecho bastaría para anular todo el voto en el extranjero. Es una cosa palmaria, digamos, es una cosa absolutamente comprobada. Han cerrado el cómputo nacional las autoridades electorales sin tomar en cuenta este reclamo que hemos hecho. ¿Ocurre eso también en el ámbito nacional? ¿Hay alguna región del país en la que ocurra esto mismo, que se hayan perdido las actas, los votos? Sí, en muchos lugares se ha recurrido solamente a la fotografía del acta y no al acta física. Señor Paz. Pero además... Sí, pero a propósito de eso, si usted me dice que eso ha ocurrido, yo quería preguntarle, en esa auditoría que han pactado el gobierno de Evo Morales y la Organización de Estados Americanos, ¿qué es lo que están revisando? ¿Simplemente los resultados que se han enviado o esto también se toma en cuenta? Es decir, ellos pueden ir a decir, en esta región... No, lo que tengo es un conteo de votos que simplemente me dijeron por una fotografía tomada con un teléfono, o ellos toman en cuenta que esas actas no existen o que esos votos no están físicamente. Bueno, es una excelente pregunta que hay que hacerle a la comisión que está llevando la auditoría de la OEA. Nosotros no tenemos información al respecto porque no tenemos relación con la gente que está haciendo la auditoría, pero como le decía Carlos, está a ojos vista, está en todos los portales, en todos los medios de comunicación bolivianos, están todas estas centenares, si no miles, de pruebas de irregularidades, como le digo, actas falsificadas. El cómputo nacional no coincide con la transmisión rápida de resultados. Hay incongruencias, hay anomalías, hay todo tipo de irregularidades y todas que establecen pues una circunstancia de un orden que hace presumir un fraude gigantesco, como le he dicho, Carlos. Señor Paz, usted dice no tenemos relación, no tenemos contacto con el grupo de técnicos, más de 30 funcionarios de la Organización de Estados Americanos que está llevando adelante esta revisión, esta nueva veeduría, esta auditoría a lo que ustedes denominan es un fraude electoral en territorio boliviano. Pero dentro del Tribunal Supremo Electoral no hay ningún puente, no hay ninguna persona que sea ese contacto entre la organización política, la coalición de Carlos Mesa y los directivos del tribunal. Mire, nosotros por ley tenemos delegados ante los tribunales tanto nacional. ¿Qué les dicen como ellos con respecto a esto? ¿Qué les dicen? Como le decía, todos esos procesos ya han precluido, ¿no? Ya a esta altura ya han terminado. Pero cuando estábamos en el conteo, cuando recibíamos las actas, estaban nuestros delegados, los expulsaban de las salas o simplemente computaban sin la presencia de ellos, o cuando pedían la palabra no les daban la palabra. En casos como el Tribunal Departamental de Potosí o el de Chuquisaca, se fueron fuera de la capital, fuera de la sede de donde debían sesionar, se fueron a la provincia a sesionar de manera oculta. En fin, hubo una cantidad tan grande de irregularidades. El Tribunal Electoral ha estado absolutamente sometido al servicio del gobierno. Mire, le doy un ejemplo muy, muy contundente. 4 actas fueron anuladas en el departamento del Beni. De acuerdo a nuestra legislación, esas 4 mesas debieron repetirse 2 semanas después. Como ellos no querían repetir y estaban completamente apurados, estaban urgidos de hacer el cómputo nacional, las validaron sin ningún argumento, 0 argumentos, simplemente las agarraron y las validaron cuando el proceso ya había precluido, cuando esas actas ya estaban anuladas por el Tribunal del Beni. El Tribunal Nacional las volvió a habilitar solo por no repetirlas, por no extender por 2 semanas el proceso del cómputo nacional. Una de cientos de irregularidades que se han cometido y que están mostrando al mundo entero la manera como se ha tergiversado, se ha burlado la voluntad popular en Bolivia. Señor Paz, le voy a insistir en esto porque es muy importante. Usted pinta este panorama, nos da esta radiografía y nos dice prácticamente que ya no hay nada que hacer, que lo saben los medios de comunicación, que se lo han mostrado al mundo, pero dentro de Bolivia no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer?
Bueno, lo que vamos a hacer es movilizarnos activamente en las calles como lo estamos haciendo. Vamos a mantener esa movilización pacífica y democrática hasta que le doblemos la mano al gobierno, hasta que el gobierno acepte por la movilización gigantesca. Esta es la movilización ciudadana más grande de la historia democrática de Bolivia, Carlos. Usted no tiene idea cómo es, las calles, los jóvenes, es una verdadera primavera democrática la que se está produciendo en Bolivia. Es realmente algo inédito en la historia de nuestro país y estamos seguros de que vamos a ganar. Esperemos la resolución entonces. Ricardo Paz, coordinador nacional de la coalición política Comunidad Ciudadana, la que agrupa además el apoyo, el respaldo de movimientos políticos, de partidos que respaldan a Carlos Mesa en esta pelea que dicen van a seguir dando porque se repitan las elecciones en Bolivia o por lo menos que se autorice por parte del tribunal a una segunda vuelta entre Mesa y Morales para definir quién será el presidente. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, Carlos. Un abrazo y un saludo a todos los hermanos de América Latina. Es un gusto. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. En Washington, en la Organización de Estados Americanos, se ha presentado el ministro de Relaciones Exteriores boliviano, Diego Pari. Él busca abordar la situación que atraviesa el país, presenta ante los países miembros del organismo cuál es esa evaluación que hace el gobierno de Evo Morales frente a lo que es esta protesta constante, esta petición de repetición de elecciones, de una segunda vuelta y además de ese ultimátum. Allí está en pantalla nuestra periodista Emiliana Molina y tiene la información. Emiliana, adelante. Carlos, así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora estamos esperando, de hecho, la salida del canciller Diego Pari, que debería salir por esta puerta en los próximos minutos, pues esta sesión extraordinaria acaba de culminar hace pocos minutos, donde básicamente, recordemos que el día de hoy, como le estaban mencionando anteriormente, se vence el plazo, el ultimátum que le dieron los opositores y los líderes de estas movilizaciones al presidente Evo Morales para que renunciara a su cargo. Morales ha dicho que no va a dimitir de su puesto y así vino a denunciarlo también el canciller Pari ante la Organización de Estados Americanos el día de hoy, asegurando que se aproxima un golpe de Estado. En nombre del pueblo y del Estado Plurinacional de Bolivia, permítame agradecerle la convocatoria urgente a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente, que me permite poner en conocimiento de la comunidad internacional y de los pueblos de nuestra América las graves amenazas que sufre la democracia boliviana y el intento de ruptura del orden constitucional a través de un golpe de Estado. La nación boliviana, en sus 194 años de existencia, ha transitado por diferentes momentos complejos que han definido su devenir histórico, con avances y retrocesos, partiendo desde las luchas por la independencia, donde indígenas y criollos se unieron para lograr una patria libre, independiente y soberana. En su discurso ante este organismo, el canciller Diego Pari llegó para alertar y denunciar y poner bajo la lupa de la comunidad internacional los peligros que, según él, enfrenta el gobierno actual de Evo Morales en Bolivia. La voz de un pueblo corre el riesgo de ser silenciada ante el surgimiento de hordas fascistas incrustadas en organizaciones cívicas que expresan su odio contra todo aquel que no comulga con sus ideas, imponiendo medidas de hecho de forma violenta y abusiva. Estos grupos que buscan imponer el miedo no se ruborizan al reconocer públicamente que imitan el método de Pablo Escobar, de elaborar listas de aquellos que consideran traidores para ejercer represalias. Su actuar violento se focaliza en todos aquellos que por su forma de pensar, de vestir o su apariencia física son identificados como indígenas, campesinos o afines a Evo Morales. Debemos recalcar que no se trata de una agresión contra Evo Morales. La agresión es a todo un pueblo que tiene la identidad de Evo, el color de piel de Evo o las ideas de Evo.
Por su parte, el canciller reiteró que el presidente Evo Morales ganó las elecciones del pasado 20 de octubre con más del 10% en primera vuelta, un porcentaje que se necesita para ganar las elecciones en primera vuelta en el país de Bolivia. Por otro lado, los opositores, como ya mencionaban anteriormente, pues desconocen esta victoria del presidente Evo Morales y lo acusan de fraude, pues el canciller el día de hoy llegó a pedir la ayuda no solo de la comunidad internacional, sino también de la Organización de Estados Americanos. El llamamiento a levantarse a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, y finalmente la conminatoria bajo amenaza al presidente Evo Morales de dejar el gobierno en 48 horas, son claras evidencias de que hay un golpe de Estado en camino, que pretende quebrantar la vida democrática de Bolivia, llevándonos al caos y al enfrentamiento entre bolivianas y bolivianos. Hoy venimos a este Consejo Permanente a convocar a los pueblos libres, a los países democráticos, para que nos acompañen en la defensa de nuestra democracia. Los indígenas, los campesinos, los profesionales, empresarios, obreros, mineros, no estamos dispuestos a volver al país de las exclusiones, de las humillaciones y del marginamiento. Queremos seguir construyendo la paz con justicia social, una Bolivia unida para todos los bolivianos y las bolivianas y ejerciendo con identidad y con dignidad nuestra soberanía como un pueblo libre. Mientras tanto, algunos países miembros del organismo continúan instando al presidente Evo Morales a ir a una segunda vuelta para mantener la paz en Bolivia. Mientras tanto, estamos aquí afuera del organismo, aún esperando la salida del canciller Diego Pari, así que estaremos atentos y cualquier eventualidad los mantendremos informados. Estamos aquí en directo desde la OEA. Emiliana Molina, Carlos, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Emiliana. Son las 4:23 hora de Bogotá, Quito y Lima. Hasta ahora revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa este día. Es noticia la alerta de la ONU por los 160 homicidios contra periodistas en Colombia que están en la impunidad. Según la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se ha pedido al Estado colombiano esclarecer estos asesinatos ocurridos en los últimos 40 años. Entre los casos que se resaltan está el de Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999 y cuyo crimen aún requiere un esclarecimiento total. La UNESCO advirtió en un informe que los asesinatos de periodistas en todo el mundo aumentaron en un 18% en los últimos 5 años en comparación con el quinquenio anterior. Es noticia la declaración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina. El mandatario afirmó que no se preocupa por las críticas que ha enfrentado en estos meses de gobierno porque cuenta con el apoyo de la ciudadanía que le dio la victoria en las urnas el año pasado. También expresó sentirse confiado en respaldo que obtiene de las Fuerzas Armadas, que recibe de los militares a pesar de los operativos fallidos, por ejemplo, en contra del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán en Culiacán, Sinaloa. Pues lleva tiempo, es un proceso. Afortunadamente, la mayoría de la gente, que es lo que digo en mi mensaje, nos está apoyando, nos está respaldando. Y cuando hablo de la mayoría del pueblo de México, desde luego que incluyo a los soldados, que son pueblo uniformado. Sin embargo, se creó ese pensamiento autoritario, reaccionario, durante el periodo neoliberal, además arriba de los que daban las órdenes, no de los que iban al terreno. En noticia, la carta que el opositor cubano José Daniel Ferrer hizo llegar a su familia, el disidente detenido el pasado 1 de octubre y del que no se conoce su paradero, escribe, y citamos, en huelga de hambre y sed, me han hecho de todo, 1000 torturas y violencia, me han arrastrado y encadenado de pies y manos, me han puesto al sol 15 días en calzoncillos en una celda llena de mosquitos y fría en la madrugada. Tengo riesgo de neumonía, mi vida corre grave peligro. Son varias las ONGs, la OEA y el Departamento de Estado
de Estados Unidos, el senador republicano Marco Rubio, disidentes cubanos dentro y fuera de la isla y el propio comité incluso de la ONU contra la desaparición forzada, los que han reclamado conocer la situación del coordinador de la plataforma Unión Patriótica de Cuba y expreso de conciencia del Grupo de los 75. Es noticia una nueva jornada de protestas antigubernamentales en Haití que cumplen 8 semanas consecutivas. Sectores opositores han decretado toque de queda en el país y piden a la población mantenerse en sus hogares. Barricadas de neumáticos, cortes de carretera y parálisis de actividades económicas. Esa ha sido la constante en estas manifestaciones. Hoy, una veintena de partidos políticos y organizaciones sociales divulgaron un comunicado en el que se propone el nombramiento de un juez de casación y un consejo de Estado que supervise la acción gubernamental para así solucionar la crisis. También 44 alcaldes piden la firma de un documento conjunto sobre la transición. Esto permitiría, dicen, recuperar el control del territorio, restaurar el orden, la paz y la estabilidad política, económica y social. Sigue la tensión, no cesan las protestas en Chile. En la Plaza Italia, en Santiago, se da a esta hora una masiva reunión, concentración que da inicio a una nueva semana marcada por la indignación de los ciudadanos frente a las políticas del presidente Sebastián Piñera. En medio de esta jornada, el Congreso comienza también una maratónica sesión en la que debatirán la posibilidad de llevar adelante la redacción de una nueva constitución. Esto es lo que ahora piden las masas que están en la calle, que al principio reclamaban por la inequidad social, por el desequilibrio en la distribución de las riquezas, por el aumento en el pasaje del metro de Santiago y que ha devenido en esto que desde hace 2 semanas hemos visto en las calles. Movilizaciones, reclamos y ahora la petición de una constituyente. Nos acompaña a esta hora Claudio Fuentes, analista político, académico de la Universidad Diego Portales de Chile. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes. Los manifestantes están reunidos en la Plaza Italia a esta hora. También lo hacen en Valparaíso, lo hacen cerca del Congreso. Están allí en Viña del Mar diciendo la única solución a esta crisis es la instalación de una asamblea constituyente. ¿Usted cree de verdad que esa es la única solución? En realidad acá hay 2 tipos de soluciones. Por una parte, las soluciones de corto plazo que tienen que ver con reformas importantes en materia de la demanda social y una reforma de largo plazo que tiene que ver con la Constitución. Yo creo que son 2 demandas simultáneas que tienen que ver con la agenda más política, antiprivilegio y de la democracia y lo que tiene que ver con las demandas sociales. El gobierno ha cuestionado la legitimidad del grupo que está en la calle, de la gente que protesta, porque dice no hay un liderazgo. Ahí hay una masa que está pidiendo, no hay ideas claras. ¿Usted cómo lo ve? No, evidentemente este es un movimiento reciente. Yo creo que no hay un liderazgo identificado claro. Hace pocos días y hace pocas semanas se estableció lo que se llama la Mesa de Unidad Social. Yo creo que ellos son los que al final del día están articulando las llamadas a protesta, por ejemplo, y que son grupos de la sociedad civil, sindicatos, colegios de profesores, es decir, un grupo de 100 organizaciones sociales que está empezando a coordinar este tipo de marchas. A coordinar lo que en principio fue un reclamo por el aumento en el boleto, en el costo del boleto del Metro de Santiago, por la inequidad, por lo que dicen es un desequilibrio y un contraste muy marcado entre quienes tienen mucho y quienes tienen poco. Pero ahora se ha convertido en un escenario para que puedan pedir una nueva constitución. Critican la actual. Dicen, como muchos movimientos, sobre todo de izquierda, que la Constitución es una real herencia de Pinochet. ¿Usted cree que es así?
Evidentemente ha sufrido cambios, han habido varias reformas importantes, por lo tanto no es la Constitución idéntica a Pinochet. Sin embargo, hay elementos que claramente afectan el desempeño del sistema político. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, está dominado por la derecha, actúa de un modo muy conservador, a diferencia de Colombia, por ejemplo. Hay quórum muy elevado y hay una serie de condiciones que permiten el desarrollo de la empresa privada que son muy sentidos por la ciudadanía. El derecho de aguas, por ejemplo, son privados. Estas manifestaciones, por más de 2 semanas, han llamado la atención de la comunidad internacional. El ojo puesto sobre el Congreso. ¿Cómo ve este llamado Superlunes? Mira, se están recién convocando. Yo vi la última vez hace media hora cómo estaba creciendo. Yo creo que quizás puede ser algo menor que lo que fue el superviernes de la semana pasada, que convocó 1,5 millones, pero estamos hablando de un grupo movilizado en todo el país de entre 500.000 y 1 millón de personas que ha estado ya por 14 días, prácticamente todos los días, movilizándose. Quiero volver al punto anterior, a propósito de los cambios que usted ha dicho se han dado en la Constitución que parecieran no ser suficientes para distanciarse del tiempo de la dictadura. ¿Cuáles son esos cambios sustanciales que requiere de urgencia esta Carta Magna? Sí, yo creo que efectivamente se puede producir un acuerdo político. De hecho, parte de la élite de derecha está de acuerdo en reformar la Constitución. El problema es si es por la vía de una asamblea constituyente o por la vía del Congreso. Yo creo que ese es el debate sustantivo que hoy día se está teniendo a cabo y ha crecido mucho la demanda ciudadana por nueva Constitución. Algo impresionante. Hace 4 años, de hecho a principios de año, solo el 45-49% de la ciudadanía estaba por una nueva Constitución y hoy día supera el 80%, es decir, en 5 meses se instaló el tema muy fuertemente. Más allá del fondo, del que ya hemos hablado y le hemos comprendido, hay cuestiones de forma. Y se ha dicho que estas protestas pueden estar influenciadas desde el extranjero. Se ha señalado, como ocurrió en Ecuador, a la izquierda, se ha señalado al régimen de Nicolás Maduro, se ha dicho que puede haber infiltrados en ellas. ¿Usted cree que esto pueda estar pasando en Chile con estas manifestaciones? Influencia externa, yo lo veo difícil, ¿eh? No, o sea, sí hay difusión, sí la gente está mirando internet, hay actores que se vinculan, pero así como que haya financiamiento directo a grupos de Chile, o activistas movilizándose, yo lo veo difícil. Los grupos que hoy día están actuando en Chile son grupos, algunos desorganizados, es bien heterogéneo el movimiento. Hay grupos anarquistas que están más radicales, hay grupos que son activistas políticos, y hay también sindicatos, y hay también una sociedad civil no militante que va y participa de las marchas. Entonces es un grupo bien heterogéneo, pero yo no me compro la idea de que esté dominado por fuerzas extranjeras. Gracias por seguir con nosotros. 4 funcionarios de la Casa Blanca rechazaron testificar hoy en las investigaciones del juicio político en contra del presidente Donald Trump. Se trata del abogado del Consejo Nacional de Seguridad que invocó un privilegio ejecutivo para eludir la cita con los congresistas, mientras que los otros 3 funcionarios dicen que no van a acudir si no puede estar presente un abogado del gobierno durante la audiencia. Tengo las encuestas reales, las tengo. Las encuestas de la CNN son falsas. Las encuestas de otros medios siempre han sido pésimas. Les digo que deberían buscar un nuevo encuestador. Pero si miran las encuestas que han salido esta mañana, la gente no quiere nada que ver con el juicio político. Es una estafa falsa, es un engaño. Y el denunciante debería ser revelado porque él dio información falsa. El precandidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Bernie Sanders, arremetió contra Donald Trump en un mitin político en Minnesota, acompañado por la representante a la Cámara, Ilhan Omar. El político de 78 años aseguró que el mandatario republicano deberá responder por las acusaciones de la oposición en su contra. Enfatizó en que es un tiempo decisivo en el país en el que será muy importante votar por un cambio de rumbo.
Ahora no me da gusto decirles a todos ustedes lo que ya saben, que hoy, trágicamente, tenemos un presidente de los Estados Unidos que es un mentiroso patológico que dirige la administración más corrupta de la historia, que ha obstruido la justicia, que ha utilizado su cargo para beneficio personal, que ha amenazado con retener los fondos de la seguridad nacional a un aliado para mejorar sus oportunidades políticas. Este es un presidente que merece ser procesado y será procesado. Seguimos en Estados Unidos. En el estado de la Florida se lleva adelante la asamblea número 53 de la Federación Latinoamericana de Bancos. 2.000 ejecutivos debaten temas relacionados con esta industria. NTN 24 es medio de comunicación aliado. En esta cita vamos a Miami con nuestra periodista Paola Serna. Paola, muy buena tarde, adelante. Bueno, y continuamos aquí en esta Asamblea General número 53 de FELABAN. Esta es la Federación de Banqueros Latinoamericanos y nos acompaña un empresario colombiano, Jorge Soto. Él es cofundador de Alegra.com. Alegra es un servicio, digamos, virtual, es una nube que ha sido enfocada a brindarle la posibilidad a las pequeñas y medianas empresas latinoamericanas que entren en este proceso de digitalización, de crear sus facturas de forma digital. Yo te quería preguntar, Jorge, ¿cómo nace Alegra y cómo has visto tú la evolución desde el momento en que iniciaste a la fecha de la prestación de los servicios digitales? ¿Cómo ha sido esta acogida por parte de las pequeñas y las medianas empresas que son, digamos, el fuerte de Alegra? Nosotros empezamos hace 7 años y la idea surgió de que yo había sido emprendedor antes y siempre veía que había una necesidad para que las pequeñas empresas tuvieran un sistema fácil en la nube, en el celular, para hacer facturas, ver el inventario, los gastos. Empezamos a trabajar con mi socio Santiago Villegas y fue muy exitoso desde los primeros meses. En ese momento era de las primeras soluciones que se ofrecían en la nube dirigidas a pequeñas empresas, porque ya habían servicios en la nube, pero por lo general eran ofrecidos para empresas más grandes. Nosotros hicimos uno de los primeros servicios en la nube para pequeñas empresas con los beneficios que este tema trae, que es tener toda la seguridad resuelta. Los costos de inversión son muy bajitos porque tú pagas una mensualidad desde $10, $15 solo por lo que necesitas. Claro, es como abrir una cuenta como de las redes sociales, de Facebook. Muy fácil y muy sencillo. Y a partir de ahí vimos un crecimiento impresionante. Hoy tenemos 270.000 empresas registradas en la plataforma y empezamos además a crecer de manera regional. Empezamos en Colombia, pero después vimos que en México, República Dominicana, Panamá, Perú. Al final las pymes tienen una necesidad muy similares. A veces creemos que somos distintos y sí, es cierto que hay diferencias, pero en general la pyme latinoamericana es muy parecida y eso precisamente nos da una oportunidad de resolver un problema de manera regional. Creemos que ha sido muy exitoso, tenemos miles de empresas usándolo y estamos ayudándoles cada día a organizarse, a tener los datos organizados y a que vayan creciendo y atreverse a usar la tecnología. Claro, porque hablábamos ahora, Jorge, que las empresas pequeñas en muchos de nuestros países todavía siguen, digamos, de la forma tradicional, llevando las facturas en papel, teniendo todos estos arrumes y todos los beneficios que les da entrar en la nube en un programa como el que ustedes ofrecen en Alegra.com, les da pues esta posibilidad no solo de organizar todos los papeles, toda la papelería y todo lo que tienen ahí, sino de realizar, de seleccionar la clientela, de organizar los cobros, los pagos. ¿Qué más beneficios tiene la aplicación en ese sentido? Mira, el tema de la nube y la tecnología en general, el que más tiene para ganar es precisamente la pequeña empresa. Y en realidad todo es muy sencillo, es mucho más fácil de lo que parece, es más de atreverse, de ir, crear una cuenta, ver cómo funciona. Es mucho más fácil crear una factura en Alegra que crear una factura en una hoja de cálculo o a mano, porque los datos están guardados, todo está organizado y lo haces en minutos. Y ahora viene la factura electrónica, que es una gran transformación, obliga un poco a las empresas, es sacarlos un poco de la zona de confort, pero en el fondo es muy bueno porque son empresas que van a empezar a usar la tecnología y empiezan a ver las oportunidades que esto trae. Conectarme por internet, ampliar mi red, mi mercado, poder vender en otras ciudades, poder vender en otros países, recibir pagos electrónicos, conectarme con el ecosistema. Por ejemplo, a través de Alegra, si tú estás usando Alegra, entonces puedes también conectarte con sistemas de pagos, puedes hacer factoring a tus facturas casi que en tiempo real, recibir el descuento de una factura, recibir créditos, seguros,
más nos estamos conectando con los bancos. Entonces, ese cambio a la tecnología es transformador para los pequeños negocios y es algo que yo creo que en los próximos años vamos a empezar a ver, y es todos estos pequeños negocios que eran muy tradicionales, un poco temerosos de la tecnología, pero van a empezar a ver todos los beneficios que esto trae, los cambios que la tecnología les ofrece, y vamos a ver negocios que se van a ir transformando y creo que va a tener un impacto muy grande en la región porque pues constituyen la gran parte, más del 90% de los negocios en América Latina son pequeños negocios. Bueno, pues yo te agradezco mucho por estos minutos que nos has dado, Jorge Soto. Él es cofundador de Alegra.com y nosotros vamos a continuar durante el día de hoy en esta jornada de la asociación de FELABAN que realiza de banqueros aquí en la ciudad de Hollywood, Florida, y con esto damos paso a nuestros estudios centrales para que continúen con más información. Buenas tardes. Buenas tardes para ti, Paola. Volvemos más adelante para seguir conociendo lo que ocurre en esta importante cita. Y antes de ir a la pausa, queremos hablarles de Oklahoma, donde ha entrado en vigencia, escuchen esto, constitucionalmente, una ley que permite que sus ciudadanos porten armas de fuego sin una licencia, es decir, no es necesario contar con el permiso. De hecho, esta medida se conoce como Ley de Transporte sin Permiso. La norma permite que la mayoría de los ciudadanos de Oklahoma, mayores de 21 años, pueda portar las armas sin haber pasado siquiera por una mínima verificación de antecedentes o requisitos de capacitación. Quedan exentos de ese permiso aquellos que están ilegalmente en el país o los que han sido condenados ya por algún delito. Este lunes el diputado a la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, ha cumplido 2 años encerrado en la Embajada de Chile en Caracas. El parlamentario tomó esa decisión luego de que el régimen de Nicolás Maduro ordenara su captura por liderar las protestas en contra del régimen en el año 2017. Su familia, sus compañeros de partido de Voluntad Popular señalan que pese al encierro, él sigue trabajando para buscar la libertad del país. Ha invitado a todos los venezolanos a salir a las calles el próximo 16 de noviembre. Freddy Guevara envió un mensaje con sus compañeros de partido. Dijo que el respaldo internacional no es suficiente. La presión interna en las calles es fundamental para lograr cambios sustanciales. Y esa es la clave del llamado. La clave del llamado es precisamente que puede ser que vengan muchos representantes, puede ser que tengamos muchos informes, puede ser que tengamos mucha solidaridad y anuncios por parte de países, pero si Venezuela no está activa, muchas de esas cosas no van a poder concretarse ni cristalizar. Y el sacrificio de Freddy Guevara, como el sacrificio de mucha gente, terminará siendo un sacrificio que sea relativamente vano mientras nosotros no logremos el objetivo. 2 años en los que la familia ha sido perseguida, así lo describe la novia del diputado Guevara, Ariana González. Su núcleo familiar, es decir, sus padres, yo, pues hemos tenido episodios bastante desagradables por parte del SEBIN, que de alguna manera han estado tratando de amedrentarnos. Sin embargo, gracias a Dios eso no ha pasado a mayores. Hay procesos políticos que se están dando y esfuerzos desde el punto de vista internacional, pero los venezolanos deben asumir su responsabilidad para lograr objetivos. Todos esos esfuerzos terminan con una pregunta. ¿Y los venezolanos por qué dejaron la calle? ¿Y los venezolanos por qué no están en la calle? Y por eso hoy le decimos a los venezolanos: tenemos que asumir nuestra responsabilidad. El diputado Guevara no solo ha trabajado dentro de la embajada, también ha sacado adelante su vida personal. De hecho, nosotros como pareja no hemos permitido que esta situación nos afecte negativamente. De hecho, bueno, el año pasado nos comprometimos allí y bueno, estamos esperando que se cese la usurpación para ya definitivamente dar el paso del matrimonio. Hasta ahora no hay intención por parte del diputado Freddy Guevara de salir de la embajada de Chile o pedir asilo político en otro país. Para su familia, él está seguro que el cambio para Venezuela llegará pronto. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. La Unión Europea debe endurecer las sanciones a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Así lo ha pedido la primera mujer venezolana que logra un escaño en el Congreso de los Diputados de España, María Luisa Alonso. La representante de La Rioja por el Partido Ciudadanos también ha afirmado que su grupo parlamentario está trabajando en la diplomacia del bloque continental para que más países se sumen al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Y es precisamente la diputada María Luisa Alonso, nuestra invitada a esta hora aquí en el programa La Tarde. Diputada, gracias por estar con nosotros, bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación. Comienzo preguntándole, esta petición, esta voz de auxilio que se ha pedido, no solo desde el Congreso de España, desde distintas trincheras, para que la Unión Europea avance en bloque también sobre el caso venezolano, ¿ha sido escuchada? Estamos trabajando en ello. Se ha trabajado en el Parlamento Europeo para sanciones y para endurecerlas, pero también para perseguir los capitales, para prohibir que la gente del régimen de Nicolás Maduro pueda viajar a Europa y congelar activos en Europa, en territorio europeo. Lo hemos solicitado, es una de las primeras cosas que solicitó nuestro grupo parlamentario en el Parlamento Europeo, y estamos trabajando en todas las negociaciones con otros grupos para poder llevarlas a cabo y que sean efectivas. Esto que ha mencionado se va al punto de la individualidad a funcionarios particulares del régimen de Nicolás Maduro, pero recientemente ha sido noticia, muy cuestionado, que el régimen en la administración de los recursos del Estado haya tenido oxígeno para hacer negocios, evadiendo las sanciones impuestas por Estados Unidos a través de España. Incluso se habló de que Washington, de que el gobierno de Donald Trump podía sancionar o podía responder al régimen o responder al gobierno español por haber ayudado al régimen. Finalmente se dijo que no iba a ser así, pero sí tiene respiro a través de España, a través del socialismo que está en cabeza de quien actualmente está como presidente en funciones. Es una de las preguntas que hemos elevado al Congreso de los Diputados y estamos a la espera de que el gobierno interino del señor Sánchez, del Partido Socialista, nos conteste, porque nos parece una noticia alarmante y queremos saber si realmente a través del Banco de España esta situación se está comprometiendo dentro de España. Sabemos que en España las unidades que persiguen los capitales y el desvío de capitales están investigando varias acciones y varios temas en España con capital venezolano, pero queremos saber exactamente qué pasa con esta vía que ha desvelado un medio de comunicación, y a través de esa denuncia Estados Unidos ha hablado de unas posibles sanciones vía el Banco de España. Lo hemos preguntado en el Congreso y estamos a la espera de que el gobierno del señor Sánchez nos conteste. Pero así como no hay claridad en cuanto a eso, y por cierto parece como que no es un secreto, Nicolás Maduro ha hablado recientemente de compra de carne de cerdo para lo que es el pernil navideño, una tradición en Venezuela que usted conoce por haber nacido en Caracas, sí. En euros. Él ha dicho, destiné 11 millones de euros para comprar los perniles y lo vamos a hacer por allí, y no se han congelado esos recursos que el régimen tiene en el Banco de España. Claro, esto es lo que comentaba antes, o sea, necesitamos tener la información exacta para poder hacer las denuncias pertinentes. Sabemos que desde la Fiscalía se están haciendo investigaciones, pero desconocemos si esta es una de las tantas mentiras del régimen y de Nicolás Maduro o efectivamente es una de las transacciones que se pueden estar haciendo a través del Banco de España. En cuanto a lo que usted dice, esa posición sobre la que usted misma ha dicho tienen dudas, ¿cómo evalúa el Partido Ciudadanos, cómo evalúa María Luisa en lo particular la posición no del partido como un conglomerado, sino del jefe de gobierno en funciones de Pedro Sánchez frente al caso venezolano, frente a la situación de Nicolás Maduro y por supuesto frente a una realidad innegable que es la administración interina de Juan Guaidó? Bueno, yo lo suelo definir en una frase. Como venezolana me avergüenza y como española me indigna. O sea, no entiendo la falta de liderazgo del gobierno de España en todo lo que tiene que ver con Venezuela, sobre todo en endurecer las sanciones, en perseguir el capital expoliado por parte del régimen de Nicolás Maduro que está en España, el no endurecer las sanciones, en el apoyo equidistante que ha hecho el gobierno socialista de España de sí reconocer a Juan Guaidó, pero no reconocer al embajador Ekarri, que por cierto está haciendo una labor maravillosa, ímproba en España, a pesar
de que el gobierno no le ha reconocido como el embajador legítimo de Venezuela. Son las incongruencias que le hemos pedido al señor Sánchez que nos explique y que desde luego desde el partido el que represento no entendemos. Faltan 6 días para las elecciones. De nuevo a las urnas van en España por la falta de consenso político para formar gobierno. El tema venezolano forma parte de la campaña. ¿Tiene cabida ese tema para que sea una de las aristas del discurso que ustedes están llevando en distintas regiones del país? Para nosotros es un tema capital. La defensa de la libertad, de la democracia, nosotros la entendemos que tiene que ser en todos los países, en cualquier país, pero especialmente nosotros tenemos pues un gran cariño, evidentemente yo por ser venezolana, pero Albert Rivera tiene un compromiso realmente con la comunidad venezolana, con el presidente Guaidó, a quien ha reconocido y a quien reconoce evidentemente como el presidente legítimo de Venezuela. Para nosotros es uno de los temas más importantes. España tiene que ser un líder en Latinoamérica, tiene que ser la puerta de Latinoamérica a Europa y de Europa a Latinoamérica. Hemos perdido ese liderazgo de poder ayudar a Latinoamérica y que Europa entienda todos los desafíos que se está enfrentando la región. Estamos viendo cómo se ha desestabilizado Latinoamérica, sobre todo Suramérica, y necesitamos tener aquí un gobierno fuerte que realmente apueste por ayudar a Latinoamérica, por ejercer el liderazgo en Europa hacia Latinoamérica y ser un puente de Latinoamérica hacia Europa. Ahora, quedándonos un tanto en lo local, ya para cerrar la entrevista, usted está encabezando la lista de La Rioja, se propone nuevamente. Sí. ¿Cómo se pinta esta elección y cómo se pinta el panorama postelectoral a propósito de que después de la salida del Partido Popular del poder ha sido muy complicado llegar a esa estabilidad institucional con un gobierno que logre esa coalición de partidos, porque ninguno logra la mayoría absoluta como para hacerse solo del poder? Bueno, lo que habéis visto es que en España hemos pasado de un bipartidismo a un sistema multipartidos. Esto está generando de que haya partidos que estaban acostumbrados a tener la hegemonía del poder, que les cueste asumir que tienen que pactar, que tiene que abrirse a tener apoyo de otros partidos políticos. Ciudadanos siempre ha apostado por facilitar los gobiernos y en estas nuevas elecciones eso es el compromiso que tenemos con los españoles, en mi caso con los riojanos, de facilitar de que haya un gobierno para poder desbloquear la situación política en España. Ella es María Luisa Alonso, nació en Caracas, hispano-venezolana, es la primera mujer venezolana que forma parte, que representa a su región en el Congreso de los Diputados. Está allí en las Cortes que van a disolverse y que van a elección dentro de 6 días apenas, y le deseamos pues que vuelva a tener ese escaño allí y siga, como venezolano lo digo, llevando esa voz y llevando esos proyectos que puedan beneficiar a esta comunidad en territorio español. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, hasta luego. Hasta la próxima. Y seguimos hablando de Venezuela. Hay una mayor tensión en la relación diplomática entre el régimen de Nicolás Maduro y El Salvador. Esto tras la decisión tomada por el presidente Nayib Bukele, que desató la furia del líder del régimen, Nicolás Maduro. Lo insultó, le dijo pelele, le dijo arrastrado al interés imperialista, a los deseos de Estados Unidos. Bukele reaccionó a estas palabras de Maduro y ha contado con el respaldo del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que lo reconoce el gobierno de El Salvador como mandatario de los venezolanos. Continúa la tensión entre el presidente de El Salvador y Nicolás Maduro. Luego de que Nayib Bukele se burlara en redes sociales del líder del régimen venezolano, este arremetió contra él. Desde Cuba, país al que llegó de sorpresa el domingo para la clausura de un foro antiimperialista, Nicolás Maduro respondió no solo a las palabras de Bukele en Twitter, también a la expulsión del cuerpo diplomático de Venezuela en el país centroamericano. Da vergüenza ver cómo se desfigura, se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la República con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero la historia es la historia. Y de la historia no te salvas, Bukele. Te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo. Así de sencillo.
Ante la serie de improperios, el presidente Bukele atacó al régimen, causante de la grave crisis económica, política y social que se vive en el país. Más respeto, señor Nicolás Maduro. Habla de un presidente electo democráticamente a diferencia suya. Contrario a usted, 9 de cada 10 personas aprueban mi gobierno. Y en El Salvador, sin estar sobre mares de petróleo, un rollo de papel higiénico no nos cuesta el salario de un mes. Por su parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, respaldó a Bukele, a quien antes ya le había agradecido su apoyo al dar la espalda al régimen de Maduro. Presidente Nayib Bukele, El Salvador es y seguirá siendo un país hermano de Venezuela. Goza usted de la admiración de nuestra gente luchadora y es bienvenido en nuestro país. Venezuela está en la lucha por recuperar la libertad y por demócratas como usted sabemos, no estamos solos. En medio del rifirrafe diplomático, el presidente salvadoreño también cuestionó el viaje de su antecesor, el exmandatario del Salvador, Salvador Sánchez Serén, quien parecía disfrutar el rosario de insultos de Nicolás Maduro al jefe de Estado de su país. A esta hora en el Centro Internacional de Noticias, Pedro Pedrosa, oficial retirado de la Fuerza Armada Nacional Venezolana, consultor político. Gracias por haber venido, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti y a toda la teleaudiencia de NTN 24 que nos está viendo a esta hora. Acabamos de escuchar a Nicolás Maduro, envalentonado, por cierto, y no me parece un dato menor que Nicolás Maduro haya pronunciado este discurso en La Habana. A propósito de todo lo que se ha dicho de la brisita revolucionaria o la brisita bolivariana de la que hablaba Diosdado Cabello, que es el segundo del régimen, y de las acusaciones, los señalamientos que hay a Nicolás Maduro de estar buscando, por supuesto en conjunto con Cuba, alguna desestabilización, desviar la atención de lo que está pasando en Venezuela. Y él dice en este discurso en La Habana, a mí me quieren tumbar, a Evo lo quieren tumbar, vengan y túmbenme, yo cuento con la Fuerza Armada Nacional. ¿Realmente Nicolás Maduro tiene el respaldo de la Fuerza Armada Nacional para estar tan envalentonado, no solo dentro del país, sino fuera también? Lo que pasa es que la Fuerza Armada Nacional en Venezuela hoy en día es sin duda un apéndice del régimen. Y además sobre las personas que están en la institución militar se ejercen una serie de presiones, de mecanismos de inteligencia y de controles que impiden que muchos de ellos, la opción que están tomando muchos de ellos es llegar a cierto tiempo de servicio y finalmente solicitar su pase de retiro para finalmente irse del país. Muchos se han ido del país sin ni siquiera hacer la solicitud de pase de retiro. Le mandan un mensaje de WhatsApp al comandante de la unidad y le dicen, mire, mi comandante, no me espere que estoy en Perú. Que yo te diga que cuenta con la Fuerza Armada, pues en la forma práctica sí lo hace por toda esta cantidad de mecanismos de control que tiene. Así, mira, un militar es un empleado público en minusvalía. No hay otra carrera, o sea, un militar formado para la profesión militar no tiene otro empleador que no sea el Estado venezolano. Y mucho menos hoy, en algún momento, hace unos 15, 20 años, un oficial de la Fuerza Armada se iba a retiro y conseguía 5 o 6 compañías transnacionales en la cual poder ir a buscar un trabajo en Venezuela. Hoy en día no es así. Entonces, sí, Maduro se siente envalentonado, pero no solo o no principalmente porque cuente con el apoyo de la Fuerza Armada. Maduro se siente envalentonado porque cuenta con el apoyo de unos aliados internacionales que tienen un alto interés geopolítico en la región, en particular en Sudamérica, y eso lo estamos viendo. Rusia, China, Turquía, Irán, Turquía. Turquía ha pasado a recibir en apenas un año de 0 a 23 toneladas de oro provenientes de Venezuela, y eso lo pueden comprobar en la estabilización de la moneda turca. O sea, ha recibido lo necesario para ingresar en las arcas del Banco Central en Turquía y poder estabilizar su moneda. De modo que, más allá de las consideraciones retóricas de una Fuerza Armada que puede ejercer un control muy importante dentro de Venezuela, pero que a la hora de un eventual conflicto internacional se diluiría como sal en el agua, más allá de eso, con lo que sí cuenta Maduro es con una cantidad de aliados, entre los cuales, por cierto, no siempre la comunicación se ejerce por un puente, a veces hay túneles, pero tú hablabas ahorita con una diputada española y sin duda España es
de manera ¿Hay una oculta. relación bajo cuerdas? ¿Usted cree que hay una relación bajo cuerdas cuando se dice que el Banco de España tiene los recursos del Estado venezolano secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro para que pueda hacer las transacciones y eludir las sanciones de Estados Unidos? Pero es que no necesariamente tiene que ser el Banco de España. Hay cualquier cantidad de instituciones financieras en España que han recibido ingentes sumas de capital, no solo del régimen, sino también de la oposición. Pero tienen que ser supervisadas por el gobierno español. Pero, ahí está la cuestión. Y ojo, siendo yo, que no me da vergüenza alguna en decirlo, muy de derechas, o sea, a mí la izquierda me apesta, pero esto comenzó en el gobierno de Mariano Rajoy, la recepción de esta ingente suma de capitales provenientes de Venezuela que hoy han sido lavados en España con compras de inmuebles. En Madrid hay una burbuja inmobiliaria con un gigantesco crecimiento de los precios de los inmuebles porque llega uno de estos señores que nosotros llamamos en el argot venezolano enchufados y dice, ¿cuánto cuesta ese apartamento? 500.000 euros. Enchufados son aquellos que tienen un negocio del que se favorecen económicamente a través del Estado venezolano administrado por el régimen. Así es, entonces llegan, ¿cuánto cuesta este apartamento? 500.000 euros. Bueno, te lo voy a comprar en 600.000 y te voy a comprar todo el edificio. En Venezuela que está nuevo. había un dicho hace muchísimos años que era: está barato, dame dos. Bueno. Entonces más o menos está aplicando eso, solo que la realidad económica es muy distinta. No un venezolano normal iba en ese momento a Miami a comprar dos electrodomésticos o cualquiera de ellos, pero en este caso estamos hablando de lujosas propiedades. Ha pasado en España, ha pasado en Estados Unidos, tenemos como muestra al señor Alejandro Andrade. Pero ¿qué ocurre? Que llegó un punto... Y hay que señalar al gobierno, a la administración anterior de los Estados Unidos, que fue absolutamente laxo en esto, la administración de Barack Obama. Llega un punto en que el Departamento de Estado le dice a la nueva administración, mire, tenemos un grave problema geopolítico que puede ser peligroso tanto para la seguridad de los Estados Unidos como para la seguridad del hemisferio. Y eso es lo que ha tratado de impulsar la administración del presidente Trump, esta salida. Sin embargo, se consiguió con que sus aliados en Venezuela como que no estaban muy interesados en que esa salida ocurriese de la forma que todos los venezolanos deseamos. Y yo quiero hacer una puntualización en esto. No hay solución a la crisis política en Venezuela que contemple la participación del chavismo en esa solución. Si nosotros pretendemos hacer un cambio en Venezuela que involucre a los personajes del chavismo, tendremos en Venezuela 100 años de chavismo como llevan 80 años de peronismo en Argentina. Sí, pero también hay otro escenario, es decir, no se puede desconocer totalmente al otro sector de la población que realmente existe, sea minoría o no, quizá no con Maduro en el poder, pero no se contemplaría con una figura de los movimientos de izquierda en Venezuela con posibilidad de llegar a una elección. Mira, el problema es que para poder llegar a esa elección, primero, o sea, esa fórmula que se nos vendió como mantra que había señalado el señor Guaidó, eso tiene que cumplirse. O sea, cese de la usurpación, yo sería más enfático, o sea, cese del chavismo en funciones, un gobierno de transición, y esto es importantísimo, o sea, ese gobierno de transición, sus lapsos no son perentorios, o sea, no puede llegar y decir... Esto va a durar 2, 3, 5 años. Un gobierno de transición se evalúa por el logro de objetivos. Y el logro de objetivos en Venezuela básicamente son 3. Estabilización macroeconómica, reinstauración de las normas mínimas o de las condiciones mínimas de seguridad para el desarrollo de cualquier actividad en Venezuela y finalmente la reinstitucionalización del país o la reinstauración de la república. Sin la existencia de una república en ningún país del mundo, la democracia y las elecciones no son más que una payasada. Sin una república que sea capaz de supervisar, de hacer contrapesos en los poderes, pues no habrá jamás y nunca en Venezuela ni en ningún otro lugar del mundo elecciones libres. ¿Quieren un ejemplo muy cercano o muy contemporáneo? Bueno, díganme si en Bolivia existe república y díganme todo lo que está sucediendo en torno a una elección supuestamente libre donde el señor Evo Morales pretende entronizarse y permanecer en el poder. Entonces, ¿cómo reinstitucionalizar con un régimen que está atornillado en el poder? Usted dice, no con todo el apoyo, pero sí con el valor de decir, vengan y túmbenme. Detrás el alto mando militar, hablemos de los rangos pues altos, ¿no? No de los bajos, que son los que pueden mandar el mensaje de WhatsApp de no me llamen, yo los llamo. Y
además con las instituciones totalmente secuestradas y la única legítima escogida, que es la Asamblea Nacional, bloqueada por esos mismos poderes, en este caso el Tribunal Supremo. Bueno, la Asamblea Nacional ha cometido un gravísimo error, ¿no? Que es tratar de definirse a ellos solos como lo único legítimo. Recordemos que la Asamblea Nacional, por cierto, nombró un tribunal o unos magistrados complementarios al Tribunal Supremo de Justicia, de los cuales una vez que los nombraron y fueron enviados al exilio, más nunca los han mencionado ni siquiera en sus Twitter, ni siquiera en lo más banal que puedan conseguir. ¿Cómo reinstitucionalizar Venezuela? Hay una serie de fórmulas que se han sugerido, que yo por encontrarme residiendo aún en Venezuela no voy a sugerir en este programa actualmente, y que son del absoluto conocimiento del gobierno interino. Pero todo parece indicar que al gobierno interino no le interesa en realidad que esas fórmulas se ejecuten. No le interesa ejecutarlas tampoco al Grupo de Lima, porque son países con un nivel de desarrollo superior al que tiene actualmente Venezuela, pero con los mismos problemas, con protagonistas distintos, pero de la misma tendencia que ha generado lo que está ocurriendo en Venezuela. Ustedes lo tienen aquí en Colombia y en otros países, y se están manifestando cada vez con más fuerza porque se sienten apoyados por esta coalición internacional y son capaces de proclamarse miembros del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla y de esta. Esa alianza sigue funcionando mientras los gobiernos de la región, timoratos, no toman las decisiones que tienen que tomar para, por otro lado, no sentar unos precedentes que en el futuro puedan afectar a cada uno de sus países. De modo que los mecanismos para la existencia de esto existen. Hay la voluntad por parte de la potencia más grande del planeta, o la hubo, y no la habrá nuevamente. O sea, esa voluntad está ahí, pero no podrá ser manifestada hasta después de una eventual reelección del señor Donald Trump. O sea, hasta que eso no ocurra, no habrá nuevamente una escalada en la presión sobre Venezuela, porque están ocupados en temas domésticos. Están ocupados en sus temas domésticos. O sea, y no se le puede exigir a un país vengan a resolver las cosas que nosotros mismos complicamos, cuando al gobierno interino a principios de año se le puso todo en bandeja de plata para que tomaran las acciones que tenían que tomar para finalmente terminar con el chavismo. Esa oportunidad, desgraciadamente, para quienes aún vivimos en Venezuela y para los, no sé si casi o más de 5 millones de venezolanos que se encuentran dispersos por el planeta, producto de esta tragedia que se vive en el país, eso para nosotros ha sido una verdadera desgracia, que estas personas no hayan tenido el sentido de trascendencia histórica para hacer lo que han debido hacer en su momento y ponernos a esperar por lo menos 1 o 2 o no sé cuántos años más. Y esperando que el final igualmente sea una solución. Quiero agradecerle a Pedro Pedrosa, general retirado de... oficial retirado de la Fuerza Armada de Venezuela, además analista político, y que sigue esperando que esas directrices que usted ha dicho si me permite, se conocen. Carlos, ustedes pueden revisar una cantidad de entrevistas que yo he dado aquí en NTN 24. Cuando yo presenté aquí en este mismo estudio mi libro Así se exportó la revolución, que pueden conseguirlo en Amazon, yo señalé que la izquierda, así les cueste tragarlo, les sangre los oídos a unos cuantos. Jefferson me decía, la izquierda está perdiendo, era 2016, acababa de ganar Macri. Yo les dije, no, se está replegando. Y saben cuándo atacar porque cuentan con un aparato de propaganda sumamente poderoso, tienen las alianzas necesarias, y no es solo el hecho de tener las alianzas, porque el gobierno interino las tiene, es que además saben utilizarlas. ¿Y en qué momento hacerlo? Y saben en qué momento utilizarlas. Entonces, lo que estamos viendo en Chile, que a Chile lo tienen que destruir porque es el ejemplo a seguir. Lo que estamos viendo en Chile, lo que estamos viendo en Bolivia, lo que vimos en Ecuador, todo tiene un foco, y es Venezuela, con la tutela de Cuba. Mientras la comunidad internacional no se decida a atacar esos vicios que están instalados en Venezuela, pues como te dije, tendremos 100 años de chavismo, desgraciadamente. Yo no quiero ser pesimista, yo lo que trato es de
dar un diagnóstico lo más aproximado posible a la realidad para que en función de ese diagnóstico podamos tomar los remedios necesarios. Y aquí, 6 de la tarde, 36 minutos en Caracas. La información en Venezuela es censurada. En 2019 han sido denunciados al menos 800 bloqueos a medios de comunicación web o redes sociales. ONGs defensoras de la libertad de expresión e información han podido comprobar la existencia de cientos de ellos y denuncian que se han convertido en un mecanismo del régimen para censurar. Luis Alejandro Laya en Caracas nos tiene el informe. Luis, adelante. Hola, buenas tardes. En Venezuela la censura en contra de la información se ha dado a todos los niveles, no solamente con el cierre de canales como RCTV y con la limitación a concesiones de distintas radios en Venezuela, sino también en los medios web. En lo que va de año 2019, al menos 9 páginas han sido bloqueadas. Más de 83 bloqueos en redes sociales han sido registrados también por la ONG Redes Ayuda. 11 hackeos a páginas web y también ataques desde dirigentes políticos del régimen de Nicolás Maduro en contra de quienes ejercen la comunicación. Señalan es una política del régimen venezolano para callar las voces disidentes. ¿Cuántas emisoras han sido cerradas? ¿Cuántas permisolidades han sido retiradas? O sea, eso salta a la vista, o sea, eso no... Y te lo digo sin ningún tinte político, ningún tipo de subterfugio político, porque no soy político. Simplemente te hablo un venezolano más. En Venezuela la censura va más allá del cierre de medios. El Internet también es controlado por el régimen de Nicolás Maduro, que decide a qué contenido hay acceso y a cuál no. Bloquean todos los dominios alternos que puede generar el medio para que la gente se siga informando. Y además esto es un proceso que es absolutamente ilegal. Por ejemplo, cuando el presidente encargado Juan Guaidó tiene una locución en vivo importante, se bloquean plataformas como Periscope, como YouTube, algunas veces Instagram. En lo que va de año 2019, la ONG Redes Ayuda ha identificado 9 bloqueos a distintas páginas web de noticias. Entre ellas están El Pitazo, Efecto Cocuyo, Vivoplay, BPI TV, El Tiempo y Aporrea. También han registrado al menos 83 bloqueos a redes sociales, 28 a YouTube, 11 a Periscope, 4 a Facebook, 3 a Twitter, 3 a Instagram, entre otros. Desde ONGs especializadas en libertad de expresión denuncian que estos bloqueos son realizados por operadoras de Internet, principalmente la estatal CanTV, y ordenados desde Conatel. Y hay estudios donde se filtraron algunos correos por parte de Conatel hacia Movistar y hacia Digitel, exigiéndoles que bloquearan. Bloquear los accesos, ya sea por DNS, o sea, por bloqueos de IP o por otro tipo de censura como firewalls. El venezolano de a pie sabe que su opinión es censurada. En algunos medios no son escuchados. Aseguran que solo se dice lo que el régimen aprueba. Del 90% de lo que yo te puedo decir, estoy casi seguro que saldrá un 20% si es que sale al aire. Desde la ONG Espacio Público señalan que cualquier tipo de bloqueo a página web o a redes sociales en Venezuela debe hacerse a través de un mecanismo legal. Debe ser una decisión judicial que establezca que se comete un delito desde esa página web. De resto, todos los que han ocurrido durante este año 2019 y en los años recientes han sido ilegales, pues se trata de bloqueos políticos. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. Y desde el pasado 18 de octubre circula en Colombia el periódico El Venezolano, impreso, que llegó para convertirse en el medio de comunicación de referencia en la comunidad venezolana que reside en territorio colombiano. El periódico de circulación gratuita, por ahora mensual, busca cubrir las necesidades de información de esos ciudadanos venezolanos y también colombianos. Este rotativo va a estar disponible por el momento en Bogotá, Cali, Cúcuta, Medellín y Barranquilla. El título de la portada de la primera edición, la de octubre, es Gracias Colombia. Y precisamente la tenemos aquí. Gracias Colombia, la portada del primer ejemplar de El Venezolano impreso, que ya está en circulación, gratuito. Por ahora es mensual, busca expandirse y sobre ello queremos hablar en esta parte del programa. Queremos hablar con Yasmín Velasco, es representante de El Venezolano Colombia, colaboradora, emprendedora por demás, periodista y amiga. Bienvenida. Claro que sí. Gracias por tus palabras, Carlos. Efectivamente, El Venezolano Colombia llegó aquí para quedarse. Es realmente, como dice nuestro director José Ramón Villalobos, el embajador del emprendimiento, la generosidad y la diversidad cultural del pueblo venezolano. Es importante que las personas conozcan que El Venezolano Colombia tiene una trayectoria ya previa, porque está, pues, digamos, casado con El Venezolano, que desde hace 27 años hace periodismo inclusivo, integrador y comunitario en Miami. Nosotros estamos muy orgullosos y, por supuesto, nuestro compromiso es ser vocero
de toda esa comunidad venezolana que está aquí en Colombia haciendo el buen nombre de nuestro país y por supuesto en coordinación con los colombo-venezolanos, los colombianos retornados y los venezolanos que simplemente vienen de paseo o vienen a emprender, que son bastantes, Carlos. Aquí, en todas las páginas que tú puedes ver aquí, los protagonistas son profesionales, son amas de casa, son personas comunes y corrientes que están haciendo de este periodismo algo interesante, ¿no? Personas que se emocionan, como lo hacemos muchos, por ejemplo, con esta página, la número 3 de El Venezolano Impreso. Este es el Cerro del Ávila, el pulmón de Caracas, este cerro imponente en la capital de Venezuela, que nos emociona a todos cuando lo vemos, los que estamos fuera del país. ¿Qué trae para los venezolanos que están en Colombia? ¿Cuál es la información? ¿Hacia dónde va dirigido el texto que va en cada una de las páginas del diario? Bueno, básicamente, Carlos, nosotros en este periódico, en esta primera edición impresa, lo que queremos es dar a conocer a los colombianos que ya nos están conociendo y al mundo lo que están haciendo los venezolanos aquí. Tenemos, por ejemplo, una arepa y 2 países, los sabores criollos en Bogotá. Saben que cuando hablamos de arepa siempre hay como la disputa de quién es la arepa, si la arepa es colombiana. Exacto. Y también hay un reportaje muy hermoso que demuestra la hermandad que siempre nos ha caracterizado, está en la última página, como es Fui una colombiana feliz en Venezuela. Esto ha llamado muchísimo la atención porque es precisamente una colombiana que hizo vida en nuestro país. Como muchos. Tuvo hijos y como muchos. Entonces esto es una historia de vida, una historia de emociones. Es decir, el venezolano Colombia llegó para resaltar ese sentimiento binacional que es imposible pues, eludir porque además es histórico, ¿no? Entonces por eso es que yo insisto que este periodismo es un periodismo de la gente, de los emprendedores, de la gente que tú como yo, de la gente que nos está viendo, tiene algo siempre que decir. Va a darle y le está dando voz y rostro a todos los ciudadanos que hagan vida en Colombia, porque no vamos a decir que solamente son la comunidad migrante, es todo aquel que necesite de un diario como este, en este diseño que también ha llamado muchísimo la atención. Y buenas historias a propósito de lo que es el tema de la xenofobia. No se ve tanto en Colombia, no se ha sentido tanto en territorio colombiano como por ejemplo en Perú o Panamá, donde ha habido casos en los que uno pues dice qué difícil es ser aceptado cuando huyes de una situación difícil que pocos pueden entender. Así es. ¿Quiénes además tienen cabida acá? ¿Cómo pueden acercarse al colombiano, al venezolano en Colombia, quienes están en Bogotá, en Cali, en Medellín? ¿Cómo llegan para contar su historia acá? Perfecto, tenemos todas las redes sociales del Venezolano Co, en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter y también tenemos la plataforma web. Hemos recibido muchísima comunicación a través de los DMs en Instagram y a propósito de lo que hablabas, tenemos una gran periodista, Madeleine, que habla de las claves para mejorar el discurso periodístico migratorio, porque es muy importante que tanto los colombianos que nos están recibiendo en masa, algo nunca visto en este país, comprendan y ya lo están comprendiendo cómo se puede manejar esta información a través de todos los medios de comunicación social. Porque y la además de plataforma emprendedores, de personas trabajadoras, de personas que buscan labrarse un futuro, también hay quien llega con otra idea y lamentablemente hace mucho ruido frente al buen papel que desempeñan muchos venezolanos que llegan a territorio colombiano a trabajar. Sí, pero afortunadamente la propia ministra de Justicia de este país, con cifras en mano, demostró que el índice de delitos de los venezolanos es irrisorio con respecto a otras nacionalidades y con respecto a la propia actividad delincuencial de aquí de este país. Sin embargo, hemos demostrado y estamos demostrando que los buenos venezolanos somos más y esa es la tarea del venezolano Colombia, de sacar en comunidad, porque no se trata de que solamente es el venezolano, son venezolanos, son colombo-venezolanos y colombianos retornados los que estamos viviendo esta situación y que día a día, no solamente en este periódico impreso tienen cabida, sino que también en las redes sociales. Además hemos hecho enlaces importantísimos con la Cámara de Comercio colombiana, con la Cámara de Comercio de Bogotá, con instituciones como Microteatro, en fin, todas las personas que están leyendo este periódico lo que nos están llamando es para decir, qué bueno, tenemos un rostro y tenemos una voz y tenemos algo bueno que decir. Y lo bueno es que no solamente son venezolanos, son todos, hasta los colombianos que nos están abriendo las puertas. Del microteatro vamos a hablar, aunque sea unos segundos, porque no te vas sin eso, pero quiero preguntarte, ¿dónde encontrarlo y los planes de expansión que tiene el venezolano como grupo? Perfecto.
En la actualidad, nuestro director, el periodista también venezolano José Ramón Villalobos, con amplia experiencia en los medios impresos y los medios audiovisuales, se encuentra en Medellín haciendo una gira de medios y dando a conocer lo que es este formato. Están en esas 5 regiones de Colombia que tú lo has dicho, y básicamente los proyectos de expansión a todo el país están dados, está la disposición, están las ganas de todo un equipo conformado por profesionales y gente que en alianza nos está ayudando. Esto da para muchísimo, Carlos. No te imaginas que esto es el primer paso. ¿Dónde lo encuentras? Por ahora en Bogotá, en las areperas venezolanas y en todos aquellos locales de emprendedores que están ubicados hacia el norte, pero también en nuestras redes sociales pueden ubicarlo, porque allí están direccionados los locales, repito, y las calles, porque también estamos en las calles. Las redes sociales: en Instagram, El Venezolano Co, en Twitter, El Venezolano Co, y la plataforma El Venezolano en Colombia, nuestra plataforma web www.elvenezolano.colombia. Toda la información, El Venezolano Colombia, impreso, dice en su portada: gracias, Colombia. Así es. Le han querido enviar un mensaje a las instituciones del Estado, pero también a los ciudadanos que han recibido con brazos abiertos a todo aquel venezolano que huye de la crisis bajo el régimen de Nicolás Maduro, el colombiano que vivió muchos años allá y que decidió volver, y también el colombiano que está interesado en saber un poco más y poder comprender y aceptar cuál es la realidad de los venezolanos. Te decía que no te dejaba ir sin hablar del microteatro, porque claro, Yasmín es periodista, redacta, escribe, produce, es emprendedora, sí, pero además tiene una propuesta que está haciendo en el microteatro. ¿De qué se trata? Sí, bueno, específicamente la propuesta me la hicieron a mí. Eso llegó precisamente haciendo entrevistas a emprendedores. Conocí a la actriz Cristina Colmenares y ella pues básicamente me dijo: ¿por qué no cuentas tu historia como migrante? Ella me escuchó en una conversación y yo le dije: wow, jamás, me lo habían planteado en Panamá, pero yo no quería. Y pues ella me convenció y le comencé a contar y me dijo: eso está muy bueno para una obra de teatro, pero si yo no soy actriz. Entonces ella me dijo: precisamente ese va a ser el título. Tú no eres actriz, pero eres una migrante venezolana que tienes mucho que contar. Y como el planteamiento fue en línea de que los buenos venezolanos somos más, y para evitar esa xenofobia que gracias a Dios aquí en Colombia no es tan fuerte como en los países que mencionaste, ella escribió la obra en 15 minutos, que es el formato de microteatro Bogotá, y pues yo estoy... Ni siquiera yo considero que estoy actuando, estoy sinceramente utilizando otra plataforma comunicacional, otra herramienta que me permite a mí demostrar lo duro que ha sido la migración venezolana, pero no quedarme en eso, sino que demostrar que uno avanza a pesar de las dificultades y puede llegar a mostrar a través de lo bello que es la comunicación, cómo una venezolana más que cruzó la frontera puede hacer enlaces con los colombianos, que de hecho se está haciendo en la Sala 4 de Microteatro Bogotá. Rapidito, ¿dónde está el microteatro? ¿Cuándo te pueden ver a ti y a todos los que están haciendo parte de esa iniciativa? Sí, porque todos son jóvenes venezolanos y en la parte de producción, pero hay muchos colombianos en academia. El Centro Comercial Cafán La Floresta, en la carrera 68, a partir de las 4 hasta las 9 de la noche. Es realmente una propuesta innovadora, una propuesta de formato español que llegó a Bogotá para quedarse. Y rapidito, en esa obra estamos hablando también del emprendimiento que mi gran amiga Rosely Rodríguez y yo estamos haciendo ya desde hace 2 años. Una gran oportunidad que nos ha brindado Colombia, y a propósito de este titular, pues nosotros también damos desde Microteatro Bogotá: gracias, Colombia, y gracias a ustedes aquí también.